y vamos a dar comienzo a la clase. ¿Sí? Ok. A compartirles el texto que no se encuentra todavía disponible, pero con el tiempo ya lo van a poder reflejar, ya notificamos el problema. Bueno, el texto escolar nos dice que tenemos como el primer bloque la historia y la identidad. ¿Sí? En la unidad 1 vamos a poder observar el sistema mundial y su repercusión en América Latina, ¿sí? Vamos a comenzar viendo los inicios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la posguerra y la Revolución Rusa, el mundo entre guerras, tenemos ya la Segunda Guerra Mundial y América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. Ok. En la primera parte nos podemos visualizar algunas preguntas destacables para darle inicio a la unidad 1, como por ejemplo, ¿cómo se inició el nuevo siglo en medio de conflictos y nuevas realidades? A inicios del siglo XX estuvo inmersa en la revolución industrial o la gran industria. También se pudo observar la desigualdad que existía en la sociedad entre clases sociales y la expansión de potencias que al día de hoy se reflejan la rebelión de los boxers, el colonialismo y el imperialismo. ¿Cómo fue el conflicto que comprometió a casi todo el mundo? Bueno, el primer conflicto que comprometió a casi todo el mundo fue la Primera Guerra Mundial, porque a partir de la Primera Guerra Mundial, que fue en una parte muy remota de Europa, se dieron inicio a algunas crisis. También comenzó lo que fue la paz armada, la cuestión de los Balcanes, y también fueron 4 años duros para la humanidad, ya que hubo muchas muertes. Y también se dio inicio al término de las trincheras, que fueron aquellos fuertes donde los soldados se aguarecían para evitar las balas de los enemigos, de sus enemigos. ¿Cuál fue la situación mundial después de la Gran Guerra? Bueno, la situación mundial después de la Gran Guerra fue la posguerra y también lo que fue la Revolución Rusa. En esta se enmarcaron algunos factores más. También se dio inicio al nacimiento de la URSS y creció totalmente el modelo del socialismo. ¿Qué pasó entre los 20 y los 40 en Europa y América? Entre los 20 y los 40 estuvo el mundo sumido en guerras. Y también se posicionó, los norteamericanos se posicionaron y estuvieron sumidos en crisis. Y también se dio inicio a la Alemania nazi. Quiere decir que a partir de ello surgió el nazismo. Otro tipo de conflictos que se dio en la guerra fue el aumento de racismo o el racismo y se dio a entender lo que sucedía, la segregación racial y sus conflictos recientes. ¿Qué desató una nueva guerra de alcance mundial y cómo se desarrolló? Si la primera guerra no fue suficiente problema para la humanidad, la Segunda Guerra acabó con todo ello. Porque esta Segunda Guerra fue mucho más pesada y más difícil que la primera. Una vez que el mundo colapsó, y no bastaba para colapsar, también existió la presencia de la bomba atómica, que fue uno de los crímenes humanos que al día de hoy cuesta la memoria de algunas personas que han sobrevivido a ello. ¿Y qué pasó en Latinoamérica desde 1900 hasta los años 50?
América Latina hasta los años 50 del siglo pasado. También América Latina tuvo sus conflictos, tuvo sus repercusiones y tuvo crisis. Además de la Revolución Mexicana, también existió el socialismo latinoamericano, el populismo y la industrialización. Bueno, vamos a dar inicio a el primer tema que dice inicios del siglo XXI. En el siglo XXI se presentó la gran industria. Comenzó a desarrollarse esto de la revolución industrial. Además de que la gran industria avanzó, se consolidaron avances científicos. Y no solamente esto, gracias a los avances de esa época, lograron hacerse algunos aportes a los trabajadores, pero no a los trabajadores de derechos de ellos, sino a las industrias, al capital que producirían esas industrias con los avances. ¿Sí? Por ejemplo, en esta gráfica que se encuentra aquí, dice, un trabajador de la gran industria norteamericana de principios del siglo XX. En esta imagen se visualiza a un trabajador que está en una máquina dándole mantenimiento, dándole reforzando tornillos, etc. Con el desarrollo de la industria se mejoró el transporte y también se pudieron circular mercaderías. En virtud de los bajos precios que estuvieron gracias a la producción en ese tiempo. En ese tiempo se producía a gran escala, se sobreexplotaba el trabajador. El trabajador era solamente aquel que se desempeñaba en sus horas y no tenía descanso alguno. Por eso la producción creció, pero ¿a costa de quién? De la salud del trabajador. Y el trabajador de por sí no tenía derecho, solo trabajaba y trabajaba hasta extenuarse. Yeah. Por eso se aceleró el yacimiento. Y sí, también se dio. Apague su micrófono, por favor. Por ello se aceleró la explotación de yacimientos de hierro y carbón, que en ese tiempo eran materiales que eran importantes, hasta el día de hoy siguen siendo algunos, para el desarrollo de la industria. Con la expansión económica crecieron las instituciones dedicadas al comercio y al capital financiero. Es decir, que acrecentaron los bancos, se acrecentaron y crecieron porque ya tenían de dónde financiarse. Una vez que la gran industria se transformó y creció hasta finales del siglo XIX, también revolucionó las formas en las que los trabajadores ejercían sus puestos. Y al crecimiento de una parte, también algunas empresas artesanales fueron decreciendo su ritmo por la competencia de las demás fábricas. Se dice que la principal potencia en aquellos tiempos era Gran Bretaña, pues era el más importante centro financiero del mundo. Pero no solamente esto, también los países comenzaron a competir por esa producción, por ver quién abarcaba mayores plazas en el mundo, quiénes tenían la mayor economía. Y también se crearon sistemas bancarios en Alemania y Francia. Pero a partir de esto también hubo una desigualdad social, puesto que la burguesía abarcaba grandes sumas de dinero a costa de la explotación laboral. Se dice que la burguesía es la clase conformada por aquellos que eran los dueños de las grandes industrias. No solamente ellos, también las instituciones financieras, es decir, los bancos, lugares de mayor poderío. Mientras que el proletariado, ¿quiénes estaban conformados?
eran los mismos obreros, los trabajadores. Y ellos eran los que laboraban en estas fábricas grandes, pero recibían un salario pésimo. Es decir, que sobreexplotaban a sus obreros y no recibían ni un trato justo ni una pensión justa o un salario justo. ¿Por qué surgió el término proletariado? Se dice que surgió porque su único capital de trabajo era su prole, es decir, sus hijos. Quiere decir que de padres trabajaban para mantenerlos, los hijos trabajaban para mantener a sus padres y se repetía el mismo ciclo, cada quien heredaría sus funciones. Vivían en la pobreza y por ello llegó un momento en el que ellos dijeron, ya no quiero seguir con ello, y comenzaron a crear sindicatos para poder exigir sus derechos a sus patrones. También exigían una indemnización justa, un pago justo. Y bueno, a través de ello también hubo mejoramiento de condiciones del trabajo. Sin la ayuda de estos sindicatos y de estas marchas, de estas revoluciones, los trabajadores hubieran seguido siendo una sociedad sumisa, un grupo sumiso. Sin embargo, con ello se han podido tener los derechos que hoy en día se gozan en algunos lugares. Con el crecimiento industrial se desarrollaron sectores medio urbanos, dedicados a la artesanía especializada, el mediano y pequeño comercio y la prestación de servicios. Y bueno, en este sector se ubica la clase media, en estos sectores urbanos. Y en los que se dedicaban eran artesanía especializada y a los pequeños comercios o prestaciones de servicio. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, creo que no. Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos continuar. Se puede observar que el mundo imperial en 1900 tenía una visión muy diferente a la que está actualmente. ¿Se dan cuenta cómo el mundo ha evolucionado en estos últimos años? Por ejemplo, si nos damos cuenta y si visualizamos este mapa, podemos ver que Gran Bretaña abarcaba algunas colonias. Tenía muchas colonias, tanto en América como en África y en Europa, y se llevaba parte de Oceanía, que era Australia, que es Australia. Las colonias francesas se ubicaban más que nada en sector de África y bueno, obviamente iba a estar en Francia y en parte de Asia. El Imperio Ruso nunca salió fuera de su continente, solamente se escondía en su propio territorio. Las colonias alemanas tuvieron alguna expansión en África, pero de ahí no tocó América. ¿Sí? El Imperio Otomano estaba posicionado cerca de Austria-Hungría. Estados y colonias de los Estados Unidos de América solo estaban regidos en la parte norteamericana y en Alaska. Las colonias españolas al menos estaban situadas en España. Quiere decir que no salieron de Europa. Las italianas pues tuvieron alguna que otra expansión en África. Los portugueses sí estuvieron distribuidos no solamente en su país de origen, que es Portugal, sino también fueron a África. De hecho, nos damos cuenta que la mayor parte de colonias tomaron territorio africano para poder estar en su imperio. Y las holandesas, bueno, las holandesas estuvieron en Oceanía. En esta imagen podemos observar
cómo el proletariado hacía marchas para exigir sus derechos como trabajadores. A principios del siglo XX, solo una cuarta parte de los habitantes vivía de la producción agraria. Quiere decir que vivían de lo que cosechaban, de lo que realizaban en sus tierras. Con la industrialización y los avances científicos y tecnológicos se mejoraron la calidad de vida de los habitantes de Europa. Pero, o no obstante, las desigualdades de clase entre la burguesía y el proletariado se pronunciaban con mayor intensidad. Las clases obreras recibían salarios mínimos y los niños trabajaban en las jornadas de trabajo, que trabajaban en jornadas eran largas y agotadoras. Quiere decir que también existía explotación infantil. Los niños no podían recibir clases o al menos las recibían, pero después de clases seguían trabajando. Y esta desigualdad, ¿qué produjo? Enfrentamientos y manifestaciones, huelgas de hambre, y estos eran protagonizados por los obreros a inicios del siglo XX. Las desigualdades eran productos del capitalismo en Europa y el mundo. Y el capitalismo se resume con que el dinero es el centro de toda la economía. El dinero es quien manda. Y por ello se derivaban las clases sociales, porque quien tenía más poderío económico era el superior, mientras que el que no tenía era la persona que no gozaba de derechos. Con la expansión de las grandes potencias, se emprendieron campañas para apropiarse de territorios, no solamente de territorios, sino también de individuos. Como se lee aquí, por la fuerza se apropiaban de estos territorios. Cuando las grandes potencias encontraban materiales que les ayuden a expandir su economía, ellos a la fuerza querían ese territorio. ¿Por qué? Porque ahí estaba su mina de oro. Y estas minas de oro especialmente se encontraban en África y Asia. En estos dos continentes podrían abarcar minerales, materiales metalúrgicos, podían abarcar petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso, al ser colonialistas, ellos se apoderaban de los países o las regiones y explotaban no solamente el material que encontraban o lo que les servía, sino también explotaban a la población de estos materiales. Quiere decir que los volvían trabajadores a la fuerza. Y ellos también, al no tener, al padecer necesidades, ellos, bueno, tenían que sí o sí aceptar el trabajo. De esta manera, las colonias se convertían en mercados para sus productos. En esta parte también tenemos un término que es un poco particular. Nosotros decimos, bueno, me produce curiosidad esto. La rebelión de los boxers. Clever Bautista, ¿puede leernos esta historia de la rebelión de los boxers? Bueno, creo que el estudiante no se encuentra. Ha dejado la sesión abierta y no ha respondido. Yo puedo leer. Claro, no hay problema. Muchas gracias. Ok, que no veo bien. La rebelión de los boxers fue la expresión del descontento chino frente a las injerencias económicas y políticas de las potencias europeas. Los boxeador pugil constituían una sociedad secreta en cierto grado política, cuyos integrantes practicaban artes marciales. Su objetivo era expulsar a los extranjeros de China. La revuelta se produjo en 1900, pero fue detenida por acción militar
combinada de diversas potencias. Inglaterra, Francia, Japón, Rusia, Alemania y Estados Unidos la derrotó. La derrota puso su tela de juicio del papel egipcio por la dinastía manchú y precipitó su caída en 1911. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este extracto se puede decir que los boxers fueron un término de boxeador y púgil. ¿Y quiénes eran? Como dijo su compañera Cristina Freire, una expresión del descontento chino. ¿Y por qué estaban los chinos descontentos? ¿Por qué sentían esa molestia? Frente a las injerencias económicas y políticas que hacía la potencia europea. Ellos decidieron rebelarse ante ello. No les parecía. ¿Y cuál era el objetivo de los boxers? Era expulsar a los extranjeros, a los que no pertenecían a su territorio, que fue China. Y bueno, de ahí esta revuelta que se produjo en el año de 1900 fue detenida por acciones militares de algunos otros países. Y una vez que fueron derrotados, se puso en tela de juicio el papel ejercido por esta dinastía y por tanto desaparecieron en una caída de 1911. Quiere decir que ahí dejaron de existir esta dinastía y bueno, todo volvió a la paz. Continuando, como se les dijo anteriormente, la principal potencia colonial, industrial y financiera era el país de Gran Bretaña. Y una vez que este imperio británico no se ponía el sol, o quiere decir que era el que mandaba, el mandamás, era quien predominaba sobre los mares. Francia, Holanda, Bélgica y España, con Portugal, también tenían colonias muy extensas en el mundo. Y Alemania e Italia pugnaban por conseguir las suyas. ¿Cómo va trascendiendo aquello de las colonias y los imperios? Cuando tenían mayor poderío, comenzaron a tratar de disputar su territorio para ver quién era el que mandaba más en esa época. Una vez que hubo un expansionismo en el territorio norteamericano, cuando afirmó que su deber era vigilar estabilidad y paz en el continente americano, se ganó una guerra decadente con España y bueno, se la arrebató Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En unas décadas sería la potencia dominante en América. Quiere decir que Estados Unidos también comenzó a tener poderío y bueno, le ganó. Dice que le ganó una guerra a la decadente España y arrebató algunas partes de Centroamérica. Y no solamente Centroamérica, también llegó a Filipinas. Años más tarde, Estados Unidos se convirtió en una potencia, y es decir, es la primera potencia en el mundo, seguida de China y seguida de otras más. Bueno, pero ¿qué es esto del colonialismo y el imperialismo? Ya vimos que el colonialismo era asentarse en territorios e invadirlos para conseguir economía a través de lo que explotaban, a través de la fuerza obrera y a través de los minerales y materiales que encontraban. Pero ¿qué es esto del imperialismo? Una vez que se apropia el conocimiento de la industria y la tecnología, que fueron los factores que contribuyeron a acentuar diferencias entre países, los colonizadores imponían nuevas formas de vida y de gobierno en el lugar donde iban a invadir o donde iban a colonizar, que es a establecerse. Crecieron así los modernos imperios coloniales. Los europeos eran llamados o se creían llamados a dominar el mundo. Por eso los europeos comenzaron a invadir ciertos lugares y hay algunos que todavía tienen esa espinita en el pecho, de que los europeos hicieron muchos destrozos en América y en otras partes del mundo. En ese sentido de superioridad se expresaba de maneras diversas. La discriminación racial fue arma del colonialismo, ya que como no tenían la sangre europea, entonces ellos creían que podían hacer y deshacer con la gente que no era de su raza.
Los europeos consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores, quiere decir que no tenían validez alguna, por ser físicamente diferentes y tener culturas y forma de vida distintas, por no creer en la misma religión o no tener los mismos rasgos que ellos poseían. También, gracias a ellos, a partir de ellos se produjo la imposición de costumbres, y no solo de costumbres, sino que impusieron lengua y religión, y provocó la pérdida de identidad de algunas regiones. Por ello, y el mayor ejemplo es, por decir así, cuando los españoles colonizaron nuestra parte de América, y con ellos se quedó la religión, que es el catolicismo, que en mayor parte es la que está infundada hasta el día de hoy, y la lengua, que es el español castellano. Y comenzaron a perderse las identidades culturales, como por ejemplo la creencia de dioses de la naturaleza y el idioma o la lengua. Con la imposición colonial se hizo un desmán, y además de ello fue por la fuerza. Hubo repetidas insurrecciones anticoloniales en muchos lugares, o sea, muchos sectores no querían ser colonizados y por ello hubo guerras. Se levantaron verdaderas guerras de resistencia, y ahí fue el ejemplo de la rebelión de los Boxers, que ellos no querían ser colonizados, no querían pertenecer a este grupo y por tanto quisieron derrocar a los que no pertenecían a su civilización, a su estado. Y bueno, nos vamos a quedar hasta la página 14. No se olviden de revisar la plataforma. Como les dije anteriormente, pueden que existan preguntas con respecto a estas páginas que leímos. ¿Sí? Cualquier duda, estamos para responder en el chat de WhatsApp. Pasen bonito y tengan una feliz tarde. ¿Sí?